Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Chapa del segundo B de Ciencias de la Comunicación y hoy voy a hablar acerca de la materia de oratoria y de todo lo que vimos en el semestre. La oratoria es el arte de hablar en público o de presentarse y existen varios tipos de oratoria. Existe la oratoria social, que es hablar en alguna ceremonia, cualquier tipo de ceremonia. También existe la oratoria pedagógica, que es la impartida por los profesores que pues nos dan clase y todo eso, que están dando un conocimiento. Existe la oratoria política, que es en cualquier discurso de cualquier político. Existe también la religiosa, que por ejemplo son las misas y cualquier ceremonia de religión. Existe la militar, que es cualquier discurso de militares. Y existe también la empresarial, que esta es de hombre, va enfocada en solo los hombres de negocios. Por ejemplo, no sé, en alguna junta de trabajo o cosas así. Esto es la oratoria empresarial. Existe la oratoria forense utilizada en el ámbito del derecho. Existe la artística, que es cualquier manifestación de placer estético. También vimos la intención comunicativa del orador, que puede ser individual o colectiva. La individual puede ser en una conferencia, en un discurso. La colectiva puede ser en alguna entrevista, porque ya no está haciendo solo de una persona, ya está haciendo con más personas, en un debate, en una mesa redonda y entre otras cosas. También pudimos ver en la clase cómo hacer un discurso y los pasos para hacerlo. El primer paso era seleccionar varios temas de los cuales nosotros sabíamos un poco y teníamos como el interés de investigar, o tal vez ya lo manejábamos bien. Después de hacer una lista de todos los temas, eliminábamos 14 y nos quedábamos con un tema por identificación y con el que nosotros más nos sentíamos identificados. Después empezábamos a desglosar el tema y empezábamos a ver de todo lo que íbamos a hablar. Después empezábamos a escribir y a hacer el discurso. En este caso hicimos un video que creo que todavía está en el canal, el de algunos de mis compañeros y el mío. El mío fue el de los fetiches sexuales, que fue un tema en el que yo expliqué cómo se manifestaba en toda la gente y pues algunos de los datos como más importantes de los fetiches. También pudimos ver el lenguaje corporal, que son todos los movimientos que no necesariamente hablamos solo con pues la voz ni nada de eso, o sea, también nuestros movimientos en el cuerpo tienen algún significado. Los tres elementos que componen el lenguaje del cuerpo es la postura, los gestos y la energía con la que nosotros movemos nuestro cuerpo. El lenguaje corporal es todo aquello que se conecta con el cuerpo. También vimos todo lo referente a la kinesfera, que es el espacio en el que el cuerpo lo movemos, y la kinesfera cercana es todos los movimientos muy cercanos al cuerpo, por ejemplo con nuestras manos cuando hacemos ademanes o cosas así. También pudimos ver, dimos un discurso en el cual nosotros teníamos que hablar sobre algún tema, pero teníamos que persuadir de cierta forma y así hacer cambiar de opinión tal vez a una persona. En este caso yo hice mi discurso acerca de de por qué los problemas deben solucionarse a golpes. En este discurso yo puse que personalmente pensaba y mantenía firme la idea de que todo problema debe solucionarse a golpes, por una sencilla razón: simplemente porque hay sentimientos y emociones que no pueden ser sacados. Y así yo traté de persuadir y que pues mis compañeros se sintieran empujados a poder decir que pues que sí, que los problemas deben solucionarse a golpes, y no tener la idea contraria de que nada es bueno solucionándolo a golpes. También el licenciado Álvaro nos dejó una tarea donde teníamos que ir a grabar acerca de cualquier noticia que estuviera sucediendo y hacer como si estuviéramos en un noticiero y nos pasaran el enlace para presentar la noticia. También vimos todo acerca de los discursos y los tipos de discursos, que es el discurso informativo. El discurso informativo es
tiene que tener información verídica y tiene que tener lenguaje formal y técnico. Las palabras significan literalmente lo que significan, o sea, no puedo decir en una noticia en un discurso informativo una palabra que yo le dé un significado y que tal vez otra persona le tenga otro significado. No, las palabras deben de ser exactamente lo que significan. Los verbos tienen que estar conjugados en tercera persona, en plural y en singular. El módulo verbal es el indicativo. No nos dará información en cifras, porcentajes, números, fechas, estadísticas, y nos dará información siempre real. El discurso persuasivo en este caso es como sembrar una idea en las mentes de las personas. Por ejemplo, a mí me tocó el tema del suicidio, y pues yo traté de convencer y de sembrar la idea que el suicidio no es bueno en las vidas de las personas, y que no es no es la mejor decisión. También vimos algunos ejercicios de dicción. El licenciado Álvaro nos dictó algunas como oraciones en las cuales nosotros teníamos que practicarlas para tener una mejor dicción. También nos enseñó todo lo de la imagen pública, que pues por ejemplo nosotros que tenemos un perfil de Facebook, y nuestro perfil y nuestras fotos y toda nuestra información está expuesta a un público, y nos dijo que teníamos que cuidar mucho todo lo que publicábamos, las fotos que publicábamos, porque pues por ejemplo nos dio un ejemplo que en algunos trabajos ya están revisando los perfiles de Facebook, y que ahí se basan para darte el empleo y no se basan en tu personalidad, en lo que haces, si has viajado o no. Entonces nos dijo que era muy importante cuidar nuestra imagen pública en las redes sociales. También nos enseñó cómo identificar a una audiencia por edades y etapas de desarrollo, por nivel socioeconómico y por ideología. Esto nos va a servir para que nosotros podamos persuadir mejor a una persona, para que nosotros podamos hacerla cambiar de opinión, pero siempre tomando estos rasgos para llegar siempre más a sus mentes. También tenemos que, a la hora de dar un discurso, tenemos que identificar la actitud del público, porque muchas veces eso influye para que una conferencia o una charla o una mesa redonda o cualquier cosa sea exitosa o no. Podemos ver si las personas están por cansancio, por estrés, creencias, enfermedades, conflicto emocional, que esos son todos los factores externos. Y también existen los factores internos de las personas, los factores internos de la organización de todo este evento, se podría decir, las formas y estrategias, materiales de apoyo, el tiempo, y pues todo lo referente pues esto ya sería como más a la persona que está dando el discurso o la conferencia. También nos dio algunos conceptos para mantener el interés y la buena actitud de la audiencia, y por ejemplo uno es despertar el interés desde el principio, y yo creo que esto es muy importante, porque si tú no capturas su atención desde un principio, pues ya es más difícil que a la mitad de la conferencia o al último de la conferencia pues te hagan caso. Hacer referencias a personas mejores si son públicas, ser ilustrativos, aportar consejos de beneficio personal. Yo esto lo vi como tratar de hacerlo más como personal, y tratar de dar ejemplos con nuestra vida propia y todo para que la gente se sientan como más identificados. También es muy importante la credibilidad. Y los factores que influyen en nuestra credibilidad es el prestigio profesional de la materia. Esto tiene que ser, pues, como pues, tenemos que nosotros estar preparados sobre el tema y dar solo información clara, breve y concisa, y que sea de una buena fuente. También
Las preguntas que pueden hacer al público son informativas. Estas son breves, lo más precisas y concretas posibles. También influye una crítica o comentario para solucionar un problema, presentar la máxima de hacer la pregunta aplicada a la empatía, evaluar el derecho de las opiniones y el sentimiento y responder con eficacia. Después vimos todo acerca, bueno, después hicimos una tarea que fue un video opinión, una presentación social de alguna boda, un evento social o 15 años, y la presentación académica, que era presentar a una persona pues importante, ya sea un científico, un cantante o cualquier persona, como presentarla en un evento. También vimos el tema de la entrevista, que es un acto de comunicación, obviamente, entre dos o más personas para saber información acerca pues de lo que tú pretendas saber. Y también nos dijo que esta es dirigida a un público y hay entrevistas informativas y psicológicas. Las informativas son aquellas con las que se pretende conocer la opinión de determinado tema, y las psicológicas es conocer la personalidad del entrevistado. La entrevista laboral, bueno, también nos dio varios tipos de entrevistas. Por ejemplo, existe la entrevista laboral, que es cuando tú vas a una entrevista de trabajo, valga la redundancia, y por ejemplo te preguntan de que en dónde has trabajado, que cuántos años tienes, que si eres casado. Eso es una entrevista laboral. También hay entrevistas de actualidad que se relaciona directamente con los sucesos del día a día, de divulgación, que se relaciona con temas de avance científico o social. Testimoniales, estas van como, por ejemplo, no sé, alguien que haya estado en no sé, tal vez en un terremoto, se le hace una entrevista a esta persona para ver su testimonio, y a esta pues se le llama entrevista testimonial. De declaraciones, que estas son en el ámbito jurídico, que es cuando una persona pues tiene algún problema jurídico y tiene que hacer pues tiene que ir a dar su declaración, etcétera, etcétera. También existen las entrevistas de encuesta, que son, por ejemplo, las que hace el INEGI para saber la población, cuántos niños hay, cuántas señoras, cuántos señores, cuántos adolescentes y todo eso. De perfil o semblanza, que esto es a una tercera persona, que te da como la biografía de alguien que pues tal vez convivió con él, o etcétera, etcétera. La entrevista se divide en tres partes, que es la entrevista de presentación. Bueno, es la presentación, que es el saludo personal, el contexto, el tema, la presentación del entrevistado, y después vienen lo que son las preguntas, cuando ya se le empiezan a plantear todas las preguntas al entrevistado, y después viene la conclusión, que es el resumen de toda la entrevista y la despedida. Existen varios tipos de preguntas que nosotros podemos aplicar en las entrevistas, que son las cerradas, que solo son de una respuesta. Esta no varía, solo va a tener una respuesta. Por ejemplo, a una persona que le preguntamos cuántos años tiene, solo va a tener una respuesta, porque pues no puede pues tener más edades. Que las preguntas abiertas es cuando son muchas respuestas, cuando tú preguntas algo y te dan varias respuestas, o puede tener varias respuestas. La hipotética es cuando haces una situación ficticia en la pregunta. Por ejemplo, le preguntas, no sé, a un cantante. A mí ahorita se me ocurre decirle, no sé, ¿qué harías si te ganaras un Oscar? Eso es una pregunta ficticia porque no está pasando, pero esta pregunta detona información. El sondeo, que es un comentario que permite profundizar un tema, y las preguntas comentarios son aquellos comentarios que detonan información. Como también nos enseñó cómo ejecutar una entrevista, tenemos nosotros que tener en claro siempre nuestro objetivo para saber lo que queremos obtener de información. Crear empatía con el entrevistado. El profesor Álvaro
nos, nos dijo que podíamos antes de realizar la entrevista platicar con el entrevistado para así pues conocerlo más y preguntarle qué tipo de preguntas le vamos a hacer y todo eso. Crear atmósfera, esto es para crear un ambiente de confianza para el entrevistado y que él se sienta a gusto y no le cueste trabajo responder ninguna de las preguntas. También atender la escucha y aspectos técnicos. Esto es, siempre tenemos que estar enfocados en el entrevistado, pero también tenemos que estar pues viendo todo lo de nuestra atmósfera y todo lo referente y las indicaciones que nos pueden dar. Y por último pudimos ver todo acerca de los micrófonos y estos que se dividen en dos, que son los unidireccionales y omnidireccionales. Los unidireccionales son todos los que reciben audio desde una sola dirección. Esto quiere decir que solo se escucha como algo a lo que el micrófono está enfocado y no se escucha todo el ambiente externo. También los omnidireccionales, que son aquellos que perciben sonido de cualquier dirección. Estos son los ambientales y todo eso. Por ejemplo, de los unidireccionales es el micrófono de solapa, el micrófono de diadema, porque solo recibe el sonido de una sola dirección. Y los omnidireccionales son, por ejemplo, los de ratón que se utilizan en el teatro para que se escuche todo el ambiente. Y pues esto fue todo lo que vimos en el semestre y creo que pues ya es todo. Bye.